Una de las grandes ventajas de PHP a la hora de desarrollar un sitio web es su capacidad de trabajar con una fuente dinámica de datos. Una fuente de datos es cualquier recurso al cual PHP pueda ir a consultarle para obtener la información que se va a mostrar en la página web de manera dinámica. ¿Qué quiere decir de manera dinámica? Que desde ese listado de posibilidades uno pueda agregar o quitar elementos. El más obvio en este escenario es la base de datos. La base de datos es un depósito de información al cual vamos a ir a pedirle todas las publicaciones, las distintas categorías, los usuarios que son parte del sistema, etc. Pero el array tranquilamente puede cubrir ese rol en tanto y en cuanto no trabajemos todavía con la base de datos. Por citar un ejemplo para que esto quede claro y lo vamos a implementar, en la página web tenemos el listado de categorías de la botonera. Este listado de categorías que tenemos adentro de la subbotonera de categorías tranquilamente podría venir de un array. Podría ser un array con todas las categorías que tenemos y recorrerlas adentro de esta opción del menú. Lo voy a hacer. Voy a ir a nuestro bloc de notas. Voy a primero abrir el archivo index.php. Y lo que voy a hacer es crear un array con todas las opciones de las categorías que tenemos. Todavía no conozco las categorías que va a tener el blog, pero hagamos el array de categorías. Sabemos que lo podemos crear por la función array o por corchete en PHP 7. O sea que voy a decir que mis categorías son, hagamos de cuenta que tenemos información sobre programación, diseño, cursos, usabilidad y servidores. Esas son todas las opciones que tiene mi blog. Voy a publicar información en estas categorías. Este array que acabamos de crear, entonces lo podemos recorrer en la botonera con un ciclo de repetición for y crear los ítems de las categorías. Entonces, más abajo, donde tenemos las distintas categorías, voy a dejar el UL que abre y el UL que cierra porque es la subbotonera y voy a eliminar todas las opciones que tenemos y me voy a quedar con una sola categoría. Cuando guardo y vaya a la web después de actualizar, vamos a ver que lógicamente tenemos una sola subcategoría. ¿Qué es lo que voy a desarrollar entonces? Esta opción de la subcategoría va a estar adentro de un bloque de código PHP que abre y que cierra, y voy a hacer un echo de este list item que abre y que cierra, y voy a repetir un list item con su vínculo y su texto por cada una de las opciones que tenemos en el array de categorías. Entonces voy a hacer un ciclo de repetición for que arranque en el nivel 0 porque ese es el primer nivel del array, va a ir hasta el count de categorías. No hace falta que lo guardemos en una variable, directamente lo puedo utilizar como condición para el límite del ciclo de repetición y vamos a decir lógicamente que esa variable se desplaza de 1 en 1. Llave que abre y llave que cierra, en el medio el list item que vamos a generar por cada opción de la categoría o la sintaxis alternativa del dos puntos para iniciar el ciclo de repetición for y la estructura end for se cierra de esta manera. Entonces, voy a tabular esto para que quede bien prolijo. Como tenemos 1, 2, 3, 4, 5 categorías, vamos a ver categoría 1 por 5. Voy a la web, actualizo, y al haber recorrido eso con un ciclo de repetición, vamos a tener entonces 5 veces la categoría 1. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Reemplazar lógicamente lo que dice adentro del vínculo. Voy a ir de vuelta al bloc de notas, voy a cortar la cadena de texto y voy a concatenar con el array de categorías puntualmente este elemento que estamos viendo en el ciclo de repetición. Como esta variable se va desplazando de 1 en 1 empezando en 0, va a ser categoría 0, va a mostrar programación. Va a la vuelta siguiente, categorías 1, va a mostrar diseño. Va a la vuelta siguiente, categorías 2 y muestra cursos. Va a la vuelta siguiente, categoría 3, usabilidad. Va a la vuelta siguiente, categoría 4, que es servidores. Guardo. Voy al navegador, actualizo y deberíamos ver que en la subbotonera cuando esto cargue tenemos ahora programación, diseño, cursos, usabilidad y servidores. Entonces, ese array que tiene el listado de categorías es una fuente de datos dinámica.
¿Por qué? Porque el listado de información no lo tenemos estático en el HTML, lo que hacemos es recorrer todas las categorías que existe y por cada una replicamos la misma estructura. Por una o 1000 categorías voy a generar el listítem que abre, el listítem que cierra y el vínculo adentro con la posibilidad de navegar a esa categoría en particular. Entonces, ese array en particular que acabamos de crear lo vamos a poder recorrer una o 1000 veces e incluso en cada vuelta, en cada ciclo de repetición, generar una estructura diferente de HTML. Por citar un ejemplo, en nuestra botonera tenemos la posibilidad de ir al contacto, que por ahora no va a ningún lado porque cambiamos las extensiones. Voy a corregir esto en el menú, le voy a decir que vaya a contacto.php y ya que estamos también index.php, categorías PHP y categoría.php. Corrijamos el menú que nos había quedado apuntado a los HTMLs antes de cambiarlo a PHP. Entonces actualizo. Voy a ir a la opción del contacto.php. Ese contacto PHP tiene la posibilidad también de recibir novedades de alguna de las categorías que estamos publicando. Entonces, también podríamos hacer el ciclo de repetición que itere todas las categorías en este lugar y en vez de generar un vínculo que abre y vínculo que cierra como teníamos en la botonera, hacer un checkbox distinto por cada una. Lo voy a realizar. Voy a copiar, lógicamente, el array de categorías. Lo voy a llevar a la opción de contacto PHP y voy a abrir el bloque de código PHP. Voy a pegar el array de categorías y lo que voy a hacer es lo mismo. Adentro de esta subbotonera voy a recorrer todas las que tenemos. Voy a realizar un for que arranca en 0, que vaya hasta el count de categorías y que se desplace de uno en uno. Una vez que cierra el listítem hacemos el end for y voy a hacer un eco. Voy a hacer un único cambio, así nos queda como ejemplo. En vez de hacer el eco con comillas simple, lo voy a hacer con comillas dobles. Sabemos que las comillas dobles permiten procesar las variables adentro de su muestra, del eco o print. Obviamente voy a tener que modificar esto. En vez de las comillas dobles, estas pasan a ser comillas simples, si no estaría cortando esta cadena de texto. Y voy a cerrar aquí abajo el bloque de código PHP. Una vez más, adentro de contacto me van a aparecer tantas veces como categorías tengamos un botón de la subcategoría. Vengo aquí, actualizo y si me paro arriba de categorías tenemos efectivamente todas las opciones. Y en vez de cortar y concatenar con la categoría que quiero mostrar, voy a poner aquí directamente categorías, corchete y el pesos i. Teniendo en cuenta que esto es una variable y esto es una variable, ambas se van a procesar y en vez de haber cortado para concatenar, directamente muestro adentro del eco con comillas dobles la categoría que corresponde. Esto mismo entonces lo podría realizar en este lugar. Voy a volver a iterar esas categorías y en vez de generar un vínculo adentro de un listítem, lo que voy a generar es esta estructura de label, checkbox y texto. Entonces, bloque de código PHP que abre y que cierra, el for que va desde 0, puedo utilizar la misma variable peso sí porque ya este ciclo de repetición finalizó, o sea que no necesito este dato, lo puedo resetear, lo puedo volver a pisar, si no, si tenemos alguna duda, creamos otra variable distinta. La variable x arranca en 0, x va a ir hasta el count de categorías y también se va a desplazar de uno en uno. Hacemos el end for y una vez más hacemos el eco con comillas dobles. Cambiamos las comillas del atributo para que no nos corte la cadena de texto y en este lugar, en vez de decir categoría 1, que diga del array de categorías esta categoría en particular que estamos viendo. Lógicamente, categoría 2, 3 y 4 las eliminamos y solamente por prolijidad voy a tabular el eco adentro del for. Entonces, vuelvo a recorrer el array, genero un label con un input y un texto adentro del label y cierro el ciclo de repetición. Vuelvo al navegador, actualizo y tengo programación, diseño, cursos, usabilidad y servidores, tanto en el recibir novedades como en el array de categorías.
Entonces, este array lo podemos recorrer una o mil veces y generar una estructura de datos diferente, y también podríamos agregar o quitar categorías, que no nos va a afectar el hecho de que en la botonera mostramos list items con vínculos y en el formulario mostramos label con checkbox. No nos cambia la forma en la cual lo mostramos, lo que nos cambia es la fuente de datos. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de desglosar, de separar en dos capas distintas lo que es la muestra de la información con respecto al origen de la información. Podría decir que no doy más información de usabilidad, elimino usabilidad, guardo, voy a la web y actualizo, desaparece de las opciones de los checkbox usabilidad y también desaparece de las categorías. Y podríamos agregar alguna distinta en particular, como por ejemplo, no sé, egresados. Tengo información sobre los egresados de Bloom IT. Entonces voy a la web, actualizo, se me genera una opción más que es egresados, tanto en los checkbox como en la botonera. De esta manera entonces tenemos una fuente de datos dinámica. Tenemos separado lo que es la estructura de lo que es la fuente de datos, ¿sí? Y la única limitación que tenemos es que para agregar o quitar opciones de los checkbox o de la botonera tenemos que editar el archivo PHP que tiene el array. Y por ahora, y en un par de módulos, en un par de videos lo vamos a corregir, por ahora tenemos duplicado ese array. Pero más adelante ese array inclusive va a venir de un único archivo, porque en este momento me quedó egresados, servidores, cursos en la botonera, y si vuelvo al index voy a tener algo distinto porque usabilidad ya no existe más y no tengo la opción de egresados. ¿Por qué? Porque tengo en dos lugares distintos, en este caso, el array de categorías, y este array de categorías es distinto a este array de categorías. Pero luego esta información incluso va a venir de un único archivo, entonces la única limitación que tenemos va a ser que para agregar o quitar opciones tanto de la botonera como de los checkbox, voy a tener que ir al archivo que tenga el array y modificarlo. Pero, por lo pronto, el array sirve como pseudo base de datos en tanto en cuanto no tenga que editarla.